Qué bendición entrar al seno de sus hogares, estimados televidentes. Que Dios les continúe bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Y esperamos que con estos estudios de la palabra del Señor que estamos llevando a cabo, su vida pueda ser una vida transformada, una vida que sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Y si hay necesidad de hacer cambios radicales en cada uno de nuestros corazones, pues el Señor tenga misericordia y nos alcance, y la bendición de Dios pueda enriquecernos, y nada de tristezas, como la Escritura dice, haya en nuestro corazón. Que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted ha estado en sintonía de los programas anteriores, por lo menos dos programas anteriores a este, hemos estado hablando sobre el libro de Nehemías, Nehemías en el capítulo 1. El primer estudio fue basado en los primeros 5 versículos, y el segundo estudio basados en los versículos 6 y 7 del capítulo 1. Al final del capítulo, del versículo 7 del capítulo 1, encontramos la manera como Nehemías, al estar orando delante de la presencia de Dios, le menciona al Señor que no han podido guardar, todo el pueblo de Israel no han podido guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos que Dios le dio a Moisés. Y como no los pudieron guardar, esto les causó a ellos graves problemas. Cuando no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros nos metemos en graves dificultades delante del Señor. La Biblia dice, el Señor lo declaró: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo que Él nos manda son sus mandamientos. Lo que Él nos dice son sus preceptos. Lo que Él declara son sus estatutos. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consuelo de cada una de nuestras vidas. Dios mismo, a través del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste y sabiendo que fuiste persuadido y de quién lo aprendiste desde el principio, y que tienes que recordar que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación en Cristo Jesús. Y recuerde que Pablo le habla a Timoteo de la fe no fingida que había en su abuela Loida y en su madre Eunice. O sea que esto venía de manera generacional transmitiéndose. Así como las maldiciones pueden ser transmitidas generacionalmente, así también las bendiciones pueden ser transmitidas generacionalmente. No digo que por herencia vamos a recibir la salvación de Dios. No digo que por herencia vamos a recibir los dones de Dios en nuestra vida. Esto es individual. Dios trata con cada uno de manera individual. Y la salvación es individual. Y el hecho de que mi abuelo haya sido salvo del pecado y la maldad porque aceptó a Cristo como su salvador personal, no quiere decir que yo soy salvo ya solo porque mi abuelo hizo una decisión de fe. Pero mi abuelo pudo transmitir su fe, sus enseñanzas que él aprendió, su testimonio que él pudo desarrollar, lo pudo transmitir a su familia, y su familia, en este caso sus hijos, del cual yo desciendo, porque ahí había uno de ellos del cual yo descendí. Entonces ellos también aplicaron esto que el abuelo les enseñó, lo pusieron por obra, y ahora nos lo están transmitiendo a cada uno de nosotros. Por eso yo soy ya, por decirlo de esa manera, no es que yo esté diciendo que yo soy, pero por eso es que yo soy una generación ya, una tercera, una cuarta, una quinta generación de cristianos en toda mi familia. Y eso me permite a mí tener esas facilidades para darme cuenta que en la vida cristiana que toda la familia ha llevado desde muchas generaciones anteriores, Dios nos ha venido ministrando y hemos cumplido la palabra del Señor. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Esta gente no hizo lo que Dios les mandó, y por lo tanto dice Nehemías, Nehemías capítulo 1 y versículo 7, por favor ahí abra su Biblia para continuar estudiando este pasaje bíblico. Desde ahí ellos cometieron un grave error, no fueron considerados amigos de Dios. El versículo es clave: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir que si no hacemos lo que Dios nos manda o lo que Jesús nos dice, no vamos a ser considerados amigos del Señor, no vamos a ser considerados ni siquiera conocidos de Él, sino que gente que está por ahí, pero que no quiere hacer la voluntad del Dios Todopoderoso porque no desea leer su carta de amor, esta palabra que es para nosotros una edificación y una fortaleza en nuestros corazones. Por lo tanto, dice Nehemías, Nehemías 1.7, en extremo nos hemos corrompido. Nuestra vida no fue una vida
de decir que hicimos algo malo, una cosita pequeña, sino que nos corrompimos de tal forma que prácticamente no había nada bueno dentro de nosotros. Y Nehemías no había estado ahí. Repito lo que he venido diciendo durante mucho rato en los mensajes anteriores o en los estudios anteriores. Él había estado como copero del rey en Susa, capital del reino de Persia. Y en medio de todo, él está diciéndole al Señor: Señor, perdónanos. Cuando él acepta que él también ha fallado. Él hace un arrepentimiento identificativo delante del Señor Dios Todopoderoso y le pide perdón por los pecados del pueblo, pero él se pone primeramente: yo y toda la casa de mi padre hemos pecado. Eso lo dice al final del versículo 6. Y por eso dice después: en extremo nos hemos corrompido. Él menciona la manera como habían pecado. Y la manera como habían pecado era una cosa desastrosa. Se degeneraron al por mayor. Y la Biblia declara, ¿verdad?, que nosotros no hemos hecho nada bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo que Dios nos hace en Cristo Jesús es vida eterna. Y entonces todos se desviaron, dice la Biblia. No hicieron ninguno hizo lo bueno. No hay ni siquiera uno que haya hecho lo bueno. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que la Biblia declara. Y acá Nehemías dice: en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, ni los preceptos, ni los estatutos que tú, oh Jehová, diste a Moisés tu siervo. Como no los hemos guardado, no vamos a ser considerados como tus amigos. Como no los hemos guardado, no sabemos lo que tu palabra o tu decreto dicen para nosotros. Como no los hemos guardado, ni siquiera sabemos lo que implica caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos de un Dios vivo o del Dios vivo. Definitivamente, esto nos hace pensar la manera como debemos nosotros actuar delante del Dios Todopoderoso. Nehemías capítulo 1 y versículo 8 nos dice de la manera siguiente. Véalo ahí, por favor. Nehemías 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Cortemos. Qué bárbaro. Qué bendición saludarles, estimados televidentes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar al seno de sus hogares una vez más. Qué hermoso es estar en comunión con Dios y qué especial la forma como Dios nos quiere bendecir. A cada instante de nuestra vida podemos ver la mano del Señor de manera misericordiosa que se posa sobre cada uno de nosotros con el propósito de ayudarnos y sacarnos en victoria. El deseo de Dios es ese, darnos victoria. El deseo del corazón de Dios es ayudarnos para que nos vaya bien sobre la faz de la tierra. Y la Escritura misma nos dice, Josué 1:8 por ejemplo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto de que haremos prosperar nuestro camino y que todo nos saldrá bien va a depender del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos. Ahora Dios dice: esfuérzate y sé muy valiente. Cuando nosotros actuamos de esa manera, lo que está diciéndonos Dios, en otras palabras, es: dependiendo de tu actitud, yo estoy dispuesto a bendecirte, pero dependerá de tu actitud para que todas las cosas que hagas te salgan bien y en todo seas prosperado. Tienes que forzarte. Mi ayuda la tendrás, mi protección la tendrás, mi bendición la derramaré sobre ti, pero tienes que forzarte y ser muy valiente para poder vencer los obstáculos que se te presenten, para poder vivir conforme a lo que yo establezco en mi palabra y para que hagas entonces de acuerdo a los preceptos que yo he establecido. Y digo esto como una introducción
porque hemos estado hablando sobre Nehemías capítulo 1. Al principio hablamos los versículos del 1 al 5. Y en el segundo mensaje hablamos del versículo del 6 y 7 del capítulo 1 de Nehemías. Pero en el versículo 7 del capítulo 1, Nehemías nos menciona cosas muy interesantes. Él habla diciendo que la gente, él se pone en primer lugar. No, la gente de Israel, y él en primer lugar, claro, aunque él estaba en Susa, capital de Persia, pero él dice que él ha pecado igual que todo el pueblo. Como él ha fallado delante de Dios, entonces él le pide al Señor que los perdone a todo el pueblo de Israel, que tenga misericordia de todo el pueblo de Israel, y reconoce la manera como se han corrompido. Yo he dicho algunas veces que no es que habían pecado diciendo una mentira, que no es que pecaron riéndose o burlándose de algún siervo de Dios, que no es que pecaron haciendo actos ahí a lo mejor obscenos, diciendo malas palabras o haciendo señales feas. Y todo eso, aunque no es agradable, aunque son cuestiones que a Dios no le van a agradar en realidad y que Dios no las va a estar avalando y aplaudiéndonos por lo que estamos haciendo, sin embargo, estas cosas no son por las cuales Él está diciendo que se han corrompido en extremo. Él está hablando de una degeneración total. Él está hablando que el pueblo se corrompió en idolatría. Eso de en extremo nos hemos corrompido, está diciendo, Señor, hemos dejado de lado lo que tú estableciste para nosotros. Te hemos dejado a ti, tú eres fuente de agua viva. Y no es lo que dice el profeta Jeremías, pues, en un momento determinado. Dos males ha hecho mi pueblo, dice el profeta Jeremías. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se apartaron de mí, me dejaron de lado, no les importé, no me tomaron como su Señor y Dios, pero sobre todas las cosas, aunque se apartaron de mí, pues hubieran permitido que lo que había quedado en ellos, pues las bendiciones que yo había derramado, por lo menos las pudieran utilizar. Pero no, cavaron cisternas, y eran cisternas rotas que no retenían nada de las bendiciones que yo les había derramado. Por lo tanto, ellos no pudieron disfrutar de ninguna bendición que yo les di, porque simple y sencillamente ellos no les importó lo que yo era para sus vidas. Nehemías dice, en extremo nos hemos corrompido. Es una cosa exagerada. Y la Biblia lo declara así: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia declara de esa manera en el libro de Romanos también, o en la carta de Pablo a los Romanos, que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia también nos declara que todos pecaron, a una se han corrompido, todos se desviaron, dice la Biblia, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En pocas palabras, lo que estamos hablando es que muchas son las ocasiones en que todo un pueblo se ha desviado delante de Dios. Todo un pueblo no ha hecho la voluntad del Señor. Y necesitamos todos reconocer nuestros errores, nuestra falla, nuestro pecado, para pedirle perdón al Señor, humillarnos en su presencia y pedir a Dios que Él nos bendiga y nos respalde en todas las cosas que vamos a realizar desde aquí en adelante, ahora que hemos sido perdonados, ahora en este momento que hemos recibido la respuesta y el perdón misericordioso de parte del Señor sobre cada uno de nosotros. Nehemías dice, y no hemos guardado, Nehemías 1:7, no solo nos hemos corrompido, sino que al mismo tiempo, en medio de la corrupción que tuvimos, dejamos de lado tu palabra también. La palabra es la palabra viva, Cristo Jesús, pero la palabra es la palabra escrita también, esto que nosotros llamamos Biblia. Ellos dejaron de lado la Torá, la ley, no les importó. Ellos dejaron de lado los libros que podían ellos tener como base para su fundamento, para su alimento, para su fortaleza. Y dice, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Los 10 mandamientos no los estamos guardando. No hemos hecho tu voluntad. Y como no hemos hecho tu voluntad, hemos dejado de ser gente amiga tuya. Jesús dijo en una oportunidad, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vea qué interesante, si yo puedo ver ese versículo de una forma distinta, diré, si yo no hago lo que me manda Jesús, yo no voy a ser considerado amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si yo no hago lo que me manda Jesús, no soy amigo del Señor entonces.
Si yo me convierto amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. Porque si yo sé que hacerme amigo del mundo es infidelidad delante del Señor, y lo hago aún así, sabiendo que es ser infiel yo delante de Dios, yo me convierto en enemigo de Dios por no hacer la voluntad del Señor. Parece cosas sencillas, parece que eso no debe ser así. Sin embargo, es lo que Dios establece en su palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si no lo hacemos, entonces seremos enemigos de Dios. Nehemías dice que ellos como pueblo se han corrompido en extremo y dejaron de lado la palabra de Dios. No guardaron los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos. Cuando Dios nos habla, son mandamientos. Cuando Dios nos da una orden, es un mandato que tenemos que cumplir. Cuando Dios nos dice, esto es lo que yo quiero que leas, esos son sus estatutos y sus preceptos que nos van a dar vida y vida en abundancia, que nos van a permitir tener una vida completa y con propósito aquí sobre la faz de la tierra. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y no queremos recordar de las bendiciones que Dios nos da y por lo tanto simplemente dejamos de lado lo que Dios estableció para nuestras vidas. Ahora, en el versículo número 8, Nehemías sigue orando, porque toda esta es la oración de Nehemías. Nehemías oró por lo menos 4 meses, hemos venido diciendo, desde el mes de Quisleu. En el calendario hebreo, Quisleu representa entre noviembre y diciembre, o noviembre y diciembre, y oró hasta el mes de Nisan. Nisan establece el calendario hebreo que es entre marzo y abril, o marzo y abril. Entonces, si usted y yo hacemos un conteo, un recuento de los meses que transcurrieron por lo menos 4 meses, desde Quisleu hasta Nisan. Y todo ese tiempo Nehemías estuvo orando, dice ahí, día y noche. El versículo 6 dice que oraba día y noche. Vea lo que dice por favor Nehemías 1:8, para que veamos lo interesante de todo esto en la oración de Nehemías. Nehemías dice así, Nehemías 1:8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Claro, Señor, nos hemos corrompido en extremo, no hemos guardado tus mandamientos, ni tus estatutos, ni preceptos que le diste a Moisés tu siervo, y por lo tanto, acuérdate de lo que tú has establecido. Si nosotros hemos pecado, entonces tú nos ibas a dispersar en medio de los pueblos o por los pueblos. Íbamos a ser como una piedra en el camino, como dijo aquel, ¿verdad? Cantando, que su destino fue rodar y rodar. Íbamos a sufrir percances, íbamos a sufrir disciplina, porque tú al que amas, Señor, disciplinas, y tú castigas o reprendes al que tomas por hijo. Duro esto, doloroso en verdad, pero Dios estableció parámetros para que nosotros pudiéramos tener bendición o para que nosotros pudiéramos ser reprendidos de acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo a nuestra manera de ser. Entonces Nehemías le dice, mire, Nehemías, por eso dije yo, o he venido diciendo, que Nehemías no podía estar separado del Señor. Nehemías no podía estar alejado de Dios, aunque estaba en Susa, en Persia, aunque en Persia posiblemente no estaba él teniendo todas las facilidades para congregarse, para servir, para hacer la voluntad de Dios, pero en medio de todo no le lavaron el cerebro, en medio de todo nada le hizo cambiar de parecer, en medio de todo, aunque servía como copero del rey, y el rey Artajerjes pudo tener otro montón de divinidades a las cuales él podía adorar, en medio de todo Nehemías no se corrompió. Nehemías se mantuvo cerca de Dios, su corazón estaba agradando a Dios y lo demuestra su actitud, lo demuestra su accionar, lo demuestra su conocimiento de la palabra, lo demuestra su relación de intimidad con Dios, lo demuestra su sensibilidad espiritual. Tiene tantas características que demuestran que él jamás estuvo separado de Dios, que él siempre estuvo alabando a Dios, que él siempre estuvo en comunión con Dios. Mire lo que le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, se sabía la Biblia, sabía la Torá, sabía la ley. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Aceptamos, Señor, que como hemos pecado merecemos la dispersión. Aceptamos, Señor, que como hemos fallado merecemos que tú nos disciplines y fuertemente, Señor, porque te hemos dejado a ti, que eres fuente de agua viva para nosotros, pero te hemos dejado a ti. No nos ha importado quién eres, no nos ha interesado seguir conociendo de ti. Hemos dejado de lado tus mandamientos. Pero una cosa también,
es interesante recordártela, Señor, porque tú dijiste que si pecábamos, tú nos ibas a dispersar por los pueblos. Merecemos la dispersión, merecemos el castigo, merecemos la disciplina, merecemos el bochorno, merecemos la vergüenza, merecemos que los otros pueblos nos hagan parche por nuestra incredulidad, pecaminosidad, por nuestra idolatría, por dejarte de lado a ti. Pero acuérdate también una cosa, tú dijiste, pero si os volviereis, versículo 9, pero si os volviereis a mí, si en medio de tu pecado reconocéis que has fallado y que yo te puedo ayudar, pero si os volviereis a mí, si en medio de tu falta tú la confiesas delante de mí y me pides perdón, pero si os volviereis a mí, si estás caminando hacia allá, pero por mi espíritu yo te quiero redarguir y tú aceptas que yo te redarguya y te reconvenga, en otras palabras, de que lo que haces no está bien y que puedes venir hacia mí otra vez solamente dando un giro, no un giro de 360 grados, que sería una circunferencia completa y vamos a quedar yendo hacia el mismo lugar, sino un giro de 180 grados, una media circunferencia, 180 grados, para ir hacia el otro lado. Y entonces, si os volvierais a mí, si haces una conversión y te vuelves a mí, entonces las cosas van a cambiar. Porque tú dijiste, Señor, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero dijiste también que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos, oiga, no es solamente una cosa de volvernos a Él, no es solamente de venir a postrarnos delante de Él, no es solamente de venir a pedirle perdón a Él, no es solamente, eso es el principio de la bendición, eso es el inicio de toda una reconstrucción espiritual en nuestra vida. Pero si os volvierais a mí, oiga, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, como quien dice, de manera exagerada, ¿verdad? Aunque hayan salido dispersos hasta lo más lejos de todo el universo, no importa, yo tengo poder para recogerlos del lugar donde se encuentran y traerlos nuevamente a mi presencia. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Los voy a traer nuevamente a mi presencia, no importa dónde estén, pero ustedes tienen que, en primer lugar, volverse a mí. En segundo lugar, guardar mis mandamientos y en tercer lugar, poner por obra mis mandamientos. Ustedes han dejado de lado, me dejaron a mí y han dejado de lado mi palabra. Ahora yo lo que les insto a hacer, si ustedes quieren recibir bendición, es volverse a mí, estar en comunión conmigo una vez más, tener intimidad conmigo una vez más, buscar mi rostro una vez más, humillarse delante de mí una vez más, estar juntitos, pegaditos a mí una vez más, permitirme que yo los bendiga y los acaricie y los exalte y los levante y los abrace y los apapache y les dé mi bendición, porque yo los amo. Permítanme hacerlo y ámenme ustedes. Muestren que son mis amigos. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, guárdenlos. Comiencen a atesorarlos. No guárdenlos allá escondidos en una gaveta. Guárdenlos en su corazón. Atesórenlos. Sepan que ese es el buen depósito que yo he puesto en ustedes y que yo les dejo a ustedes para que ustedes puedan ser edificados, para que ustedes puedan ser fortalecidos, para que ustedes puedan ser bendecidos de manera completa. Sepan que yo les doy estas bendiciones. Y en tercer lugar, pónganlos por obra. No solo guárdenlos ahí, no solo conózcanlo, no solo ténganlos ahí en el corazón, metidos o grabados, esculpidos, sino que al mismo tiempo pongan por obra todo lo que yo les he ordenado. Practíquenlo, den testimonio, compártanlo con los que les rodean, enséñenles cómo se vive una vida cristiana normal o agradable a mí. Y cuando eso suceda, entonces yo los recogeré de cualquier lugar donde ustedes se encuentren, aunque vuestra dispersión haya sido hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Les traeré a Jerusalén nuevamente, les traeré a la ciudad santa nuevamente, les traeré al lugar donde van a adorar mi nombre y donde van a bendecirme y donde van a exaltarme y donde vamos a tener una comunión plena los unos con los otros.
y yo voy a estar en medio de ustedes para oír sus alabanzas y para bendecirlos, porque yo habito en medio de las alabanzas de Israel. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 10 y el versículo 11, que con esto prácticamente se termina todo el capítulo 1 del libro de Nehemías. Dice así, versículo 10, Nehemías 1:10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Redimiste quiere decir liberaste, preservaste, rescataste, soltaste, cortaste todas las ataduras, pagaste un rescate grande por él. Sí, Jesús nos ha liberado, nos ha redimido a precio de sangre. Redimir es volver a comprar. Es volver a. Viene de redención, volver a comprar. Dios nos hizo, Dios nos formó, pero nos perdimos, nos extraviamos. Como la canción del barquito aquel, o el cuento del barquito, que se perdió y que después de un tiempo el barquito se encontró en una vitrina de un almacén, de una tienda, y la persona que lo había hecho, aquel barquito, ya era un hombre grande, ya era un profesional, y cuando vio el barquito en la vitrina entró a comprarlo. Preguntó cuánto valía, le dijeron pues que tanto, y él ofreció dar una cantidad elevada para que se lo vendieran a él. El vendedor no entendía por qué razón aquel hombre estaba ofreciendo tanto por un barco descuidado, medio maltrecho ya, todo golpeado, todo destruido. Pero cuando lo interrogó, el hombre que compraba el barquito le dijo, hace mucho tiempo yo hice este barquito, pero jugando con él se me extravió. Una ola gigantesca vino y se lo llevó, y ahora, después de mucho tiempo que lo he buscado, yo lo encuentro, y por eso lo quiero redimir al barquito, volverlo a comprar. Yo lo hice, pero yo lo voy a comprar. Era de él, pudo haber entrado y solo agarrarlo, pero el hombre de la tienda había pagado por el barquito también. O si él lo encontró, pues de todas maneras un esfuerzo había hecho para obtenerlo. Y ahora que lo vendía, o lo tenía allí a la venta, era porque él quería recuperar lo que él había invertido en ese barquito. Fue comprado una cantidad elevada de dinero, por una cantidad elevada de dinero, porque la persona que lo compró era la misma que lo había hecho y lo quería redimir. Dios nos ha hecho y Dios nos quiso redimir a través de Cristo Jesús, limpiándonos del pecado y la maldad. Sabía y sabe el Señor que nosotros lo necesitábamos definitivamente eso, para ser libres, para ser bendecidos, para ser gente estable sobre la faz de la tierra. Y entonces Nehemías también actúa de la misma forma, diciendo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11, volviendo un poco atrás, ¿verdad? Al 10 siempre. Ellos, Señor, necesitan el toque de tu mano, en otras palabras. Ellos, Señor, necesitan que tú los sigas bendiciendo, porque tú los has redimido, porque tú los compraste a precio de sangre. Ellos necesitan, Señor, tener intimidad contigo nuevamente. Ellos no necesitan estar ahí apartados de ti, sino que si tú los vas a traer a tu presencia y los vas a llevar al lugar donde tú dijiste que los harías habitar, para que ahí tu pueblo te honrara y te adorara, recuerda que ellos son los que deben estar ahí. Ellos son los que van a estar ahí para alabarte y adorarte, porque tú los has redimido. El versículo 11, ahí termina el capítulo número 1 del libro de Nehemías, dice así, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías termina diciéndole a Dios, Señor, tu oído esté atento, así como se lo dijo anteriormente en el versículo número 6. Ahora le dice una vez más, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, pero oiga una cosa, y a la oración de tus siervos. Tu siervo te clama, yo soy Nehemías, te clamo, Señor, pero todos tus siervos, todo tu pueblo te clama también, y todos deseamos reverenciar tu nombre, exaltarte, adorarte, reconocerte como el grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia sobre todos los que te aman. Y tú quieres bendecir a tu pueblo. Deseamos reverenciar tu nombre.
A Dios le gusta que lo adoremos, a Dios le gusta que le alabemos, Dios quiere que lo bendigamos, Dios quiere que estemos en su presencia todos los días de nuestra vida. Pero él termina diciendo, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. El varón era el rey Artajerjes. Él termina, porque yo servía de copero al rey. Dame gracia delante de aquel varón, delante del rey. Ayúdame, Señor, para tener buen éxito. Aquí había terminado prácticamente el tiempo en que Nehemías había orado a Dios o estaba orando delante de Dios. Y después de 4 meses de estar orando, ahora Nehemías siente respaldo de Dios, siente la confirmación de Dios, siente la respuesta de Dios para poder decir, Señor, francamente, ahora me siento que estoy preparado para poder realizar la labor que tú me estás encomendando. Yo sé que tú has querido tocar las fibras de mi corazón desde mucho tiempo atrás para que yo me levante y para que yo pueda ir a trabajar con todo el pueblo de Israel que está en afrenta porque está decepcionado por todo lo que les ha pasado, negativo, todas las cosas negativas que les han pasado. Sin embargo, Señor, yo no puedo irme así nada más porque me dan ganas de irme, sino que debo de solicitar permiso, debo de actuar con prudencia, con sensatez, con sabiduría, para que el rey no me lo vaya a prohibir, para que el rey no me vaya a querer matar, para que el rey no vea en mí una cosa negativa, sino que pueda ver en mí algo positivo. Y por lo tanto, cuando yo vaya a su presencia, no me rechace, cuando yo entre a su presencia, pueda tener gracia y Dios pueda a través de este hombre, de este varón, concederme éxito. Eso es lo que yo deseo. Ahora concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y él termina diciendo, porque yo servía de copero al rey. Dame gracia delante del rey, Señor. Yo soy su copero, yo soy el que le pruebo la bebida, la comida, para que no vaya a estar envenenada, para que no se vaya a morir. Dame gracia delante del rey y permíteme tener buen éxito para que lo que yo le pida, para que lo que yo le diga, este hombre no pueda rechazarlo o no pueda decirme que no, sino que pueda aceptar que yo estoy siendo un instrumento útil en las manos de Dios para realizar una labor que solamente Dios me la puede encomendar y que solamente yo puedo cumplir. Que no se oponga, pues, porque de todas maneras si se opone y Dios quiere que yo vaya, le va a ir mal al rey porque Dios enviará una hecatombe para permitir que yo salga de esta situación. Ahora, si vamos al capítulo número 2 para continuar con el estudio, nos vamos a dar cuenta que ahí Nehemías termina su oración, pero en ese momento, así como él lo ha pedido que le dé gracia al Señor delante de Artajerjes, entra a la presencia de Artajerjes. Vea lo que sucede ahí. Nehemías capítulo número 2. Nehemías capítulo número 2. Sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después de Quisleu. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Usted lee el capítulo 1 y el versículo 1 dice que aquello aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. Y acá también, 4 meses después, siempre en el año 20 del reinado de Artajerjes, vino Nehemías delante del rey. Vea lo que dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Oiga eso, qué interesante. ¿Por qué está triste tu rostro? Nunca antes, dice ahí, yo había estado triste en la presencia del rey. Ya el vino estaba servido, yo tenía que probarlo y jamás en mi vida, durante todo el tiempo que le servía al rey, no había estado mi rostro entristecido o triste. Lógicamente, si él se presentaba triste delante del rey, corría el riesgo de ser sentenciado a la muerte, ser sentenciado
con la pena de muerte y que lo tenían que matar, pues lógicamente. ¿Por qué no podía él presentarse triste? Porque estando delante del rey, pues no tendría que haber ningún tipo de sensación de tristeza, sino que no solo de alegría, sino que ante la grandeza que el rey manifestaba, ante todos los lujos que habían allí, debería sentirse dichoso de formar parte de la corte real. No podía estar triste. Nosotros, si esto lo aplicamos hasta desde el punto de vista muy espiritual, si permite espiritualizar el pasaje bíblico, nosotros no podemos entrar tristes a la presencia del Rey. Y aunque vamos cargados, y aunque vamos con alguna necesidad, sabemos que en la presencia del Señor, la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, Señor nuestro, las cosas van a cambiar. No podemos presentarnos tristes delante del Dios Todopoderoso. Pero acá es una cuestión física. Él tenía que estar alegre. Él tenía que estar probando la comida y la bebida del rey de manera alegre y estar tranquilo ahí, estar firme, estar en su puesto y estar dándole las indicaciones al rey: esto es lo que va a comer, esto es lo que va a beber. No había otro tipo de situaciones que se tenían que presentar. Y entonces dice él mismo: y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Oiga esto, el rey mismo tiene el discernimiento y le dice: esto no es una enfermedad, esto no es una cuestión de que tú vas a decir que tienes rostro triste porque estás enfermo. No, no estás enfermo, estás quebrantado en tu corazón. Y dice Nehemías que entonces le dio temor en gran manera, le dio miedo de una manera gigantesca también, porque el rey le decía: esto no es que estás enfermo, esto no es que tienes un problema, sino que tienes quebranto de corazón. Nehemías tenía que actuar rápidamente, Nehemías tenía que actuar de manera veloz, que mientras el rey iba, él viniera ya de regreso, en pocas palabras. Y Nehemías tiene que jugársela pues en ese momento. Y dice así el versículo número 3, Nehemías 2:3. Véalo por favor, Nehemías 2:3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Oiga qué interesante estos versículos. No es esto sino quebranto de corazón, le dice el rey. Entonces Nehemías se puso con miedo, temió en gran manera, pero le dijo al rey: rey, para siempre viva el rey. Sea el rey exaltado, sea el rey siempre considerado grande, fuerte. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no me voy a sentir triste, rey, si todo lo que yo he sabido desde hace algunos meses atrás, por lo cual he estado orando en la presencia de Dios, por lo cual yo he estado clamando que Dios tenga misericordia, lo que se ha dicho es que la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ha sido destruido prácticamente toda la ciudad de Jerusalén. Las puertas de Jerusalén, de la muralla de Jerusalén, están consumidas por el fuego. La muralla de Jerusalén está destruida. Rey, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar preocupado? Si aunque yo no he estado con ellos ahí desde hace muchos años, pero esos son mi gente, ese es mi pueblo. Eso es algo difícil realmente, Señor, o mi rey, y tú tienes que entenderlo, que por eso estoy entristecido. Pero lo interesante de esto es que el rey no lo manda a matar. El rey no le dice: bueno, como no era costumbre que o no es permitido que alguien entre triste delante de mi presencia, y como tú has sido mi hombre de confianza y ahora estás con estas cuestiones, ahora te va a tocar la muerte. No le dijo así, sino al contrario: cuando nuestros caminos son agradables a Dios, dice la Biblia, aún a nuestros enemigos el Señor hará estar en paz para con nosotros o con nosotros. Y las cosas que Dios hace son cosas que a veces no entendemos, pero Él las hace de manera perfecta, porque Él es perfecto y Él quiere bendecir cada una de nuestras vidas. Y entonces dice, el versículo 4, me dijo el rey:
Después que yo le dije que por lo que yo estaba triste, es mejor ser sinceros delante de Dios. Es mejor ser honestos delante de Dios. ¿Para qué le vamos a mentir? Pues claro, aquí Él está delante de un rey terrenal. Yo estoy queriendo decir cómo nuestra actitud muchas veces delante de Dios es una actitud extraña, es una actitud que deja mucho que desear. Pero debemos ser mejor, más sinceros ante Dios, honestos delante del Señor. Si algo no nos gusta, pues decírselo. Si algo está fallando, pues decírselo. Si algo está mal en nuestra vida, aunque Él lo conozca, pero decírselo. Decírselo con el propósito de tener esa confianza con Él, esa sinceridad con Él, que Él se dé cuenta quiénes somos nosotros, que no estamos escondiéndole nada, que queremos ser cristalinos, genuinos, delante de su presencia, para que el mundo entero, cuando se dé cuenta quiénes somos y vea nuestro testimonio, entonces pueda decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, por eso es que estos están alegres. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces Nehemías explica por qué está triste, y el rey, en lugar de enojarse, mandarlo a matar, darle de latigazos, quitarle el puesto, cualquier cosa que pudiéramos haber hecho nosotros, en lugar de hacer eso, dice la escritura: me dijo el rey, versículo 4, Nehemías 2:4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Y esto es interesante también, porque el rey Artajerjes le dice a Nehemías: ¿qué cosa me pides? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé? Entonces Nehemías dice así: entonces oré al Dios de los cielos, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Vea qué interesante, oró en el instante, y en el instante recibió la respuesta, y en el instante mismo le contestó al rey. No se dejó ir, no hizo cualquier cosa, pero clamó inmediatamente, clamó al Dios de los cielos. Si había estado en intimidad 4 meses con el Señor, lógicamente sensibilidad espiritual tuvo que haber crecido, tuvo que haberse desarrollado, y por lo tanto ahora Nehemías era mucho más sensible a la voz del Dios Todopoderoso y mucho más sensible a la labor que tenían que realizar para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, Nehemías dice: me dijo el rey, versículo 4, Nehemías 2:4, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Oré y dije. No me tardé mucho tiempo ahora, pero le dije una respuesta. ¿Qué cosa pides? Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y dije al rey, ya fue específico, había orado a Dios y le había pedido que tuviera misericordia. Había orado ya a Dios y le había pedido que le diera las estrategias necesarias para poder reconstruir la muralla. 4 meses, de Quisleu hasta Nisán. Ahora se presenta ante el rey Artajerjes, se presenta con el rey triste, el rey lo reconoce, esa tristeza. El rey le dice que cuando le pregunta que por qué está triste, y Nehemías le explica la situación, que por qué está bien preocupado por la ciudad de Jerusalén, que ha sido sepulcro de sus padres y que está totalmente destruida. Ahora el rey le dice: ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Di cualquier cosa, di lo que quieres, y entonces te va a ser concedido. Pide y se te dará, dice la Escritura. El que busca, halla. El que toca, se le abre. El que pide, recibe. Pide y se te dará. Clama o llama y se te abrirá. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abre. Necesitamos clamar en la presencia de Dios. Y dije al rey, no necesitamos ir a hacer el gran aspaviento, sino que inmediatamente que sintamos que el Señor nos dice: ¿qué cosa pides, hijo mío? ¿Qué cosa me estás pidiendo, hija mía? Orar al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo necesito,
esto es lo que yo quiero recibir, esto es lo que yo estoy esperando desde hace mucho tiempo atrás. Tu bendición, tus manifestaciones. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si place al rey, versículo 5 de Nehemías 2, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Oiga qué tremendo, qué seguridad, qué confianza, qué, cualquiera puede decir, qué jactancia, qué actitud más orgullosa, qué raro lo que está pidiendo, pero él sabe a quién le ha creído, él sabe lo que ha orado, él sabe lo que ha sentido mientras oraba, él sabe cómo tiene que actuar, porque cuando estuvo en comunión con Dios, Dios le capacitó para poder realizar esta labor y la va a realizar de manera perfecta, porque Dios estará con él como poderoso gigante para ayudarle y para defenderle, para animarlo y para darle la victoria sobre toda fuerza de maldad. Entonces dice el versículo 5, Nehemías 2:5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Voy a reedificar la muralla, la ciudad entera. Si Dios me ha permitido tener vida en medio de las debacles que he venido recibiendo durante todos estos años, es el tiempo para que yo me disponga a reconstruir mi muralla, a reconstruir mi vida, a reconstruir mi familia, reconstruir el ministerio que Dios me ha dado. Tengo que reconstruirlo, tengo que hacerlo brillar, tengo que permitir que mi familia todos vengan, todos se congreguen, tengo que permitir que mi familia todos sean bendecidos y prosperados. Tengo que permitirle a Dios que por su Espíritu Santo Él opere en mí, porque yo he venido a su presencia y yo he venido triste a su presencia, pero no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, como dijo el cantautor, y por lo tanto yo me he despojado de este manto de tristeza y me he querido vestir con el manto de alegría, porque el espíritu de angustia se ha ido de mí. Pero he venido con tristeza a la presencia de Dios, he venido preocupado a la presencia de Dios, he venido a pedirle al Señor que haga un milagro y que tenga misericordia. Y Dios me ha querido bendecir de tal forma que me ha permitido mantenerme en la jugada siempre, no apartarme ni a diestra ni a siniestra, sino que mantenerme constante, yendo hacia adelante, hasta el momento en que yo pueda recibir la respuesta plena, en donde mi muralla va a ser reedificada, en donde la muralla que yo he construido y que se me cayó por mi mala actitud, por mi mala cabeza, por el pecado, por la idolatría, por la maldad, por lo que haya sido, pero con la ayuda del Señor voy a salir adelante para reedificarla. Envíame al lugar donde se ha caído la muralla, envíame al lugar donde estuvo el problema y yo la voy a reedificar. Esto me hace pensar una cosa, estimados televidentes, esto me hace pensar que las bendiciones de Dios que prácticamente se han extraviado de nuestra vida, no las vamos a ir a encontrar yéndonos de la iglesia a otra iglesia o a otra congregación. Esto me hace pensar que no necesariamente vamos a encontrar cosas que yo tal vez, que pues dijéramos, la paz de Dios, la comunión con el prójimo, pues que no tengo tal vez mucha comunión con los hermanos y entonces creo que hay discordia, pues, y yo digo, no, ¿para qué? Mejor me voy a otro lugar porque no quiero estar peleando. Pero si yo algo, ahí en el lugar donde me he congregado, ahí en el lugar algo se perdió, algo se extravió, ahí debo de buscarlo, ahí debo de conquistarlo nuevamente, ahí debo de conseguirlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Nehemías fue a la presencia del rey Artajerjes y cuando el rey le dijo que qué cosa pedía, él inmediatamente oró a Dios para no decir cualquier cosa. Él inmediatamente le pidió a Dios que lo ayudara. Y vea una cosa, si yo he estado en comunión con el Señor 4 meses seguidos, he estado en intimidad con Él, orando y ayunando, de momento si alguien me dice, ¿qué cosa querés? Pues entonces yo puedo mentalmente orar, levantar una oración, una súplica delante del Señor y decirle, Señor, dime qué exactamente le respondo. Y Dios tocará mi corazón, me impactará y me dirá, esto es lo que yo
te digo que le debes de pedir, esto es lo que yo digo que debes de conseguir o conquistar. Definitivamente necesitamos estar dispuestos a dejarnos usar por el Señor para reconstruir la muralla. Entonces dice el versículo 6 para finalizar, Nehemías 2:6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Oiga qué interesante, la reina estaba al lado del rey y le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? No le dice, ¿vas a ir para quedarte del todo? Sino que le dice, ¿cuánto durará tu viaje? Dime cuánto tiempo vas a invertir en reconstruir la muralla. ¿Y cuándo volverás? No te quiero perder, Nehemías. Te voy a dar permiso, pero tienes que volver. Tienes que prometerme que vas a estar acá de regreso, porque tú eres una bendición aquí para conmigo. O sea, Nehemías era bendición para el rey de Persia, para el rey del imperio persa, Artajerjes. Vea qué tremendo, que podemos ser de bendición para los inconversos, ¿no? Que podemos ser de bendición para los que están en eminencia. Si Dios a eso nos ha puesto aquí sobre la faz de la tierra, para que oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes, por los hombres que están ahí en los, reyes todavía hay sobre la faz de la tierra, pero si no hay un rey aquí en nuestra nación, por el presidente, pues, por los que están en el gabinete de gobierno, por los que están arriba, por los que nos presiden, que cometen muchos errores, con seguridad, claro que sí, y que ni siquiera buscan de Dios. Si muchos de ellos, pues por lo menos, si buscaran, oraran de la misma forma que Nehemías oró y pidieran a Dios sabiduría para saber qué le tienen que responder a todos los que le rodean, cómo tienen que actuar con todas las personas que están a su alrededor, sean aquí en la misma nación o sea fuera de nuestras fronteras patrias, cuando les toque hablar con los gobernantes de las otras naciones sobre la faz de la tierra. Él le dio permiso, pero le dijo tienes que volver. Vamos a quedarnos ahí de todas maneras, esto está muy interesante. Más adelante vamos a ver cosas quizás mucho más interesantes. A lo mejor lleguemos a la reconstrucción de las murallas de una manera especial, la manera como Dios permite que las murallas sean reconstruidas y todo esto, las puertas de la ciudad también sean reconstruidas y todo esto tiene algo interesante que hacernos ver el Señor y darnos una enseñanza maravillosa. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora? Necesitamos orar delante del Dios Todopoderoso. Piense nada más que yo al decirle estas palabras estoy hablándole en el nombre del Señor y decirle, ¿qué cosa pides tú que estás ahí en casa? ¿Qué cosa quieres? He visto tu rostro triste, pero ahora me doy cuenta que en lugar de decirte que esa tristeza pues te siga avanzando y que seas destruido porque estás triste cuando yo te estoy hablando, pero yo sé que te entristeces porque hay pecado en tu corazón. Sé que te entristeces porque hay cosas que no son agradables a mí y que por esa razón te da pena o te da vergüenza que yo las conozca. Pero yo te digo ahora que estás en mi presencia, ¿qué cosa pides? Dice Dios a tu vida. Yo te digo a ti que estás ahí en casa, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que quieres? Di tu respuesta. Déjame inundar tu corazón. Déjame tocar tu mente para que me respondas adecuadamente. ¿Qué es lo que quieres? Al ciego Bartimeo se le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué cosa quieres que yo te haga? Bartimeo, en lugar de enojarse, no dijo nada sino negativo, sino que dijo que recobre o que recupere la vista. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Recuperar la visión espiritual? ¿Convertirte a Cristo? ¿Salir del atolladero donde te encuentras? ¿Que las deudas sean canceladas? ¿Qué es lo que quieres? Hay algo interesante que Dios te quiere dar. Hay algo hermoso que Dios quiere derramar sobre ti. Y lo que Dios desea derramar sobre ti es su salvación y su vida eterna. ¿Quieres recibirla? ¿Quieres la bendición de Dios? Ora conmigo de esta manera. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma, Señor, para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad, con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que contigo soy libre de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor. Recíbeme en tu seno y acéptame como un hijo tuyo.
como un miembro más de tu familia, pero también, Señor, tienes que saber que yo te confieso como mi Dios, mi Rey, mi Señor, el dueño, el amo de toda mi vida. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Si usted ha orado de esa manera, usted se convirtió en un hijo o en una hija de Dios. Y yo solamente quiero invitarle acá al Centro Misionero El Sembrador para que pueda congregarse con nosotros. Y acá en esta esquina de la bendición, formada por la 20 Avenida Norte y calle La Campiña, usted pueda venir a este santuario para que juntamente con todos los redimidos que acá se congregan de esta gran familia, Centro Misionero El Sembrador, todos podamos gritar, como es el nombre de nuestro programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Hasta el próximo programa, si Dios nos lo concede, y deseamos shalom de Dios para cada una de sus vidas. Amén y amén. Qué bendición poder saludarles, estimados hermanos y amigos que están ahí en sintonía de este programa, Victoria Espiritual, en el seno de su hogar, o en cualquier lugar donde nos pueda sintonizar. Deseamos las mejores bendiciones de parte del Señor para sus vidas. Esperamos que Dios pueda recompensarles por todo lo que ustedes hacen para la obra del Señor y por la obra del Señor. Recuerden que el Señor mismo lo declara a través del apóstol Pablo, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces nos sentimos desanimados, a veces sentimos que las cosas como que no están funcionando en la medida que nosotros quisiéramos que funcione. Y esto nos puede hacer sentir desmayar o menguar un poco, tener baches en la fe, como he dicho yo algunas veces. Y estas cosas no producen ningún beneficio para nuestras vidas ni tampoco para los que nos rodean. Es más, nosotros tenemos a veces algún ministerio que desarrollar y cuando estamos actuando de manera muy así triste, de manera muy raquítica en nuestra forma de ser o de desarrollar un ministerio, la gente que nos rodea lo nota y la gente se va a sentir también frustrada o desanimada. Pero necesitamos levantar nuestra cabeza, saber que el Señor está siempre sentado en su trono alto y sublime, depender de Él y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Deseamos lo mejor del Señor para sus vidas y espero que haya estado en sintonía de los programas anteriores. Hemos estado tratando de estudiar de manera devocional porque hay propósitos generales para cada uno de los mensajes que uno predica. Hay propósitos evangelísticos, hay propósitos de consagración, hay propósitos devocionales, hay propósitos doctrinales, hay propósitos que son eventuales porque son para ocasiones especiales, así se llama propósito general para ocasiones especiales. Claro, uno puede poner su propósito general y sus propósitos específicos, desglosarlo de cada uno de estos propósitos amplios que existen dentro de las cuestiones homiléticas o de las reglas de la hermenéutica también, para poder después desarrollar un mensaje de acuerdo a lo que uno quiera compartir con las personas, con los oyentes, con los que van a escuchar el mensaje. Pero en este caso tal vez no es que estemos queriendo hacer una amplia doctrina y tal vez una exégesis demasiado profunda, pero sí queremos hacer tal vez un tipo de estudio devocional con el propósito de que podamos ver ciertos principios establecidos en este libro de Nehemías, un libro de liderazgo, un libro de donde muchas de la gente que hoy en día comparten sistemas de liderazgos alrededor del mundo o principios de liderazgo alrededor del mundo y que son de gran impacto y no solamente a nivel de iglesia sino a nivel secular, los comparten y impresionan tremendamente a la gente en las empresas y las instituciones donde ellos comparten con los trabajadores de esos lugares, extraen muchas cosas de la misma palabra de Dios. Nehemías de hecho fue un tipo que desarrolló un liderazgo extremo, diría yo. Fue un consolador, fue un motivador, alguien que enseñó realidades, pero mostró también que con la ayuda de Dios podemos hacer grandes cosas y con la ayuda de Dios podemos derribar fortalezas del diablo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. En el poder del Espíritu Santo, pues este hombre fue llevado
para que pudiera ser el reconstructor juntamente con el pueblo de Israel, que había estado en afrenta, en gran escarnio, pero lo fue a motivar para que esforzaran sus manos para hacer el bien y comenzaran la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. No fue fácil, pero dice la Escritura que el pueblo trabajó y tuvo ánimo para trabajar, y por eso lograron reconstruir la muralla, porque tuvieron ánimo para trabajar. ¿Cuántas veces el ánimo nos falta? Lo acabo de decir anteriormente, que a veces nos desanimamos porque las cosas no salen como queremos que salgan. ¿Cuántas veces el ánimo nos produce, la falta de ánimo nos produce efectos negativos a nuestra vida y no nos permite avanzar? Nos decaemos en nuestro espíritu, nos cruzamos de brazos y decimos, ¿para qué voy a seguir adelante? ¿Hay que les quede? Pues si de todas maneras no me gano nada yo con esto. Y hasta nos molestamos, nos enojamos, y quién sabe si hasta pongamos nuestra boca contra el cielo a su debido momento, diciendo cosas negativas, diciendo cosas un poco feas delante de Dios, o blasfemando contra el Dios Todopoderoso cuando Él no tiene la culpa, sino que lo que quiere es bendecirnos, porque la Biblia declara que el Señor siempre tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Deseamos entonces que Dios pueda enseñarnos cosas hermosas a través de este libro. Nehemías, su nombre es Jehová consuela, Jehová fortalece. Eso significa, pues, y este hombre, cuyo nombre significa eso, fue a fortalecer, fue a consolar, fue a motivar a un pueblo que estaba en gran mal y afrenta, dice la Escritura. Usted lo va a ver. El mensaje anterior o el estudio anterior, estuvimos viendo aproximadamente del capítulo 1, desde el versículo 7 hasta el capítulo 2, en el versículo número 5, 6, por ahí. Pero permítame hacer una pequeña reseña de algunas cosas interesantes. Habían pasado ya prácticamente 4 meses desde que Nehemías recibe una noticia de los varones de Judá. Ahí en el capítulo número 1, usted puede encontrarlo en el versículo número 2. Dice que Anani, uno de mis hermanos, dice Nehemías, y otros varones de Judá llegaron para poder estar con él, compartir con él un momento, y Nehemías aprovechó el momento para preguntar qué había sido, qué había pasado con los que quedaron de la cautividad, qué había sido con aquella ciudad, la otrora gran ciudad, la Jerusalén, una gran señora, por decirlo así, y qué había sido con las murallas, que era orgullo para la ciudad y para toda la gente que habitaba en la ciudad. Entonces la gente, Anani y sus compañeros, varones de Judá, le informaron a Nehemías cómo estaba la ciudad destruida, sus puertas consumidas por el fuego, prácticamente todo en el suelo, y la gente en gran mal y afrenta. Eso hizo que Nehemías, después de recibir una información, la información le motivara a una intercesión, y la intercesión la hizo aproximadamente por 4 meses. Ahí lo dice, desde el mes de Quisleu, porque dice el versículo 1 del capítulo 1 que esto sucedió en el mes de Quisleu, y el capítulo 2, versículo 1 dice que sucedió en el mes de Nisán, siempre en el año 20 del reinado de Artajerjes, ahí en Persia, que Nehemías estaba sirviendo como copero del rey. Entonces habían pasado 4 meses, desde noviembre y diciembre, aproximadamente el mes de Quisleu, hasta marzo-abril, el mes de Nisán. Eso significa que Nehemías hizo duelo, lloró, rasgó sus vestiduras, se postró, clamó delante del Señor, como dice el capítulo número 1 también ahí. El versículo número 4, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó, oró delante del Dios de los cielos. Es capítulo 1, versículo 4. Él hizo todas estas cosas al recibir las noticias. ¿Qué hacemos nosotros al recibir una mala noticia? Muchas veces nos enojamos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces queremos hasta morirnos, muchas veces renegamos contra Dios y le echamos la culpa a Dios. Señor, si hubieras hecho la obra, no hubiera sucedido esto. Señor, si nos hubieras escuchado y el milagro hubiera sido hecho, esto no hubiera sucedido. María y Marta, por ejemplo. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no se hubiera muerto. Pero el Señor les decía, él va a resucitar, hombre. Sí, decían ellas, ¿verdad? Sí va a resucitar en el día postrero, porque teología sí sabían, escatología sí sabían. Lo que no sabían era fe, lo que no conocían eran principios de fe, lo que no conocían era creerle a la palabra de Dios. Sabían muchas cosas, claro que sí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Sabemos quién eres tú, sabemos que eres Dios, sabemos que tú eres la resurrección y la vida, y que puedes darnos aquí bendiciones y grandes maravillas se pueden hacer cuando tú estás aquí. Pero de todas maneras, ellas lo que no sabían era creer a la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios para sus vidas y creer lo que Dios les estaba diciendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo era de creer, solo era de aceptarlo. Sabían mucha teología, sabían muchas doctrinas,
pero no habían aprendido a esperar en Dios, a aceptar la voluntad de Dios, a creerle a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sabemos muchas cosas? Tenemos la cabeza llena de un montón de conocimientos, pero nuestro corazón no está lleno, ni siquiera permeado por la palabra de Dios para creerle a Dios. Impresionamos a la gente, le decimos cosas muy bonitas a la gente. Cuando compartimos, la gente se queda helada, extasiada. Y dice la gente, qué barbaridad. ¿Y dónde ha aprendido tanto? Este debe ser un predicador de tal misión. Este debe haber ido a estudiar allá en los Estados Unidos. Este debe haber salido de Cujucuyo. ¿De dónde pues la gente puede pensar de dónde vino usted? De la Universidad Fulana, de la Universidad Mengana. No, este tipo sí, de plano, ¿verdad? Este es estudioso de la Biblia. Este es letrado. Este es autodidacta. Este tiene revelación. ¿Y qué no dice la gente? Pero a la hora de las horas, a la hora de las sopa, a la hora de los sopapos, a la hora buena, a la hora que pues, cuchicuchi, chimbenguenchona, como decía aquel viejo, a la hora necesaria en donde debemos mostrarle a Dios lo que tenemos que mostrar: fe, creencia, dependencia, aceptar la palabra de Dios. Ahí en ese momento nos cruzamos de brazos y decimos, Señor, pero yo conozco bastante, pero esto no me gusta. Sí, yo puedo Biblia y sé teología, pero esto no lo puedo aceptar. Sí, Señor, yo, olvídate, pues he descubierto, ¿verdad?, al estudiar la persona de Dios, la persona de Cristo, cristología, la persona del Espíritu Santo, neumatología, yo conozco todo esto volado, pero a la hora de creerle a Dios, estamos muy lejos de ser las personas en las cuales Dios se puede manifestar, simplemente porque no hemos aceptado lo que Dios está diciendo o determinando para nuestras vidas. Pero Nehemías, él acepta las cosas. Él cree que Dios lo puede bendecir, cree que Dios puede usar su vida, y por lo tanto él hace duelo y ora por 4 meses, por lo menos, de acuerdo a la narración bíblica. Así nos parece, desde Quisleu hasta Nisan, entre noviembre y diciembre hasta marzo, abril, poco más o menos. Ahí haga el recuento, 4 meses. Y todo este tiempo él pasa clamando. Claro, se entristece su rostro, claro, su corazón a lo mejor hasta se puede entristecer, ¿verdad?, a su debido momento, y decir, qué barbaridad, pero esa ciudad que ha sido sepulcro de mis padres, ¿cómo es posible que ahora esté consumida por el fuego? ¿Cómo es posible? ¿A qué hemos llegado? Y vea una cosa, esto tiene una implicación muy fuerte para nuestra vida espiritual, creo yo, el día de hoy. Cosa que tal vez no dije en el estudio anterior, pero tiene una implicación o connotaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en el Evangelio, creo yo, donde muchas veces nosotros solo somos imagen, solo queremos presentar una cara, pero dentro de nosotros hay una destrucción terrible. Así como estaban las murallas, consumidas por el fuego. Pero el marketing vende, ¿no? Y entonces, la sonrisa plástica, sonrisa Miss Universo, pues eso vende, eso ayuda para que la gente diga, esto es lo bueno. Esto sí, mira qué sonrisita más close-up, mira qué sonrisita frescapil, mira qué bonito, ¿verdad? Mira qué vestiditos más simpáticos, mira qué mamayitas las que llegan ahí, mira qué guapos esos varones que están ahí, mira cualquier cosa. El trajecito vende, la corbata psicodélica vende, ¿verdad? Corbata de Mickey Mouse vende, parece que es simpático aquello. Y el estar publicitando continuamente, venga a este lugar, venga a este lugar, sí, olvídese, vende después de que tanto se lo dicen. Y a la hora de las horas, quién sabe si en verdad aquello sea lo que están mencionando, o solamente sea el marketing, sea la publicidad, sea el querer vender una imagen, pero internamente hay mucha falta de convicciones y de fortaleza. Exactamente, deja mucho que desear aquello. Hace poco le decía a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, le decía, mire, y una musiquita que a cada rato sale, ¿de qué es? Pues le digo, porque voltéate para que te enamore. ¿Y eso qué es? Pues novela, como hoy ya no se sabe, ¿verdad? Si es una narración, si es un cuento, si es casi que parece Pinocho el asunto ya, pues. ¿Y qué es? Pues novela, o qué es el asunto, porque pues hay tanto volado de programas, de críticas de un lado, del otro, y ya no se entiende, pero y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque yo oigo una musiquita sonar a cada rato. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, pero no te quiero. Una bayunca, te amo, no te amo, te amo, no te amo, pero no te amo. Bueno, ya me la aprendí, pues con eso le digo todo. Pues, sí,
hostigado que me la aprendí. Tan hostigado estoy que ya se me pegó. ¡Qué desgracia! Pero a cada rato, y me dice mi hija mayor, no, si es una novela, me dice, es que al principio la decían tanto porque la iban a estrenar, ahora la dicen porque ya la están dando. Y le digo, y cuando ya no la den, para que la vuelvan a ver. Bueno, no sé, pero qué barbaridad. Pero eso vende, la gente lo está viendo. Ahí veía yo unos anuncios en el diario, no sé si usted lo oyó, no lo vio, sin tetas no hay paraíso. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es eso, pues? Es un desorden, pero eso a cada rato el asunto, a cada rato. Y la gente, eso le motiva. No sé si leyó la noticia usted de los famosos ringtones de los celulares, que hoy han sacado su sonidito que es con el llanto de un niño. ¿Verdad? Con el llanto de un niño. Así decía aquel que no llora no mama, ¿verdad? Pero el llanto de un niño. Entonces que así va a sonarle el asunto cuando le estén llamando por teléfono, pero que eso lo tienen que usar especialmente las mujeres, aquellas mujeres que tengan bastante problema con sus senos y que no puedan operarse pues para meterse silicón y que los quieran tener más grandes. ¿Por qué? Porque ese llanto del niño motiva a la mujer para creer que el niño necesita tomar leche, comer. Entonces ese llanto continuamente que le esté sonando le hará crecer los pechos. Se ha comprobado científicamente. ¡Qué barbaridad! Yo digo que hemos llegado a unos extremos espantosos en verdad, y hemos llegado a todos esos extremos porque nos hemos dejado impresionar por todas estas cuestiones que el mundo tiene. Y cuando digo esto, claro, es en el mundo, no es en la iglesia, pero estas cosas se mezclan dentro de la iglesia y después la iglesia anda con un montón de cosas igualitas a las del mundo, pues o andamos así. Le decía a nuestro hermano Nelson, le decía, es que mire hermano, yo creo que hemos manoseado tanto el evangelio, que aunque el evangelio son buenas nuevas de salvación y el evangelio no se corrompe, pues si el evangelio procede de Dios, pero lo hemos manoseado tanto que lo hemos hecho parecer oscuro en lugar de hacerlo brillar, que con nuestro testimonio lo hemos manoseado tanto y hemos embadurnado tanto las cosas espirituales que aparentemente la gente ya no mira en nosotros un evangelio que impacte. A lo mejor lo pueda persuadir con algunas palabras, pero el impacto ya no lo tiene como lo tenía antes. Hace mucho tiempo atrás, hablábamos con nuestro hermano diciendo que hace mucho tiempo atrás decir a alguien que era evangélico era de respeto. Ah, usted es evangélico. Ah, en las empresas querían que un evangélico trabajara ahí porque era calidad. Era 100% garantizado que ese tipo, esa señorita, esa hermana, ese hermano que iba a llegar ahí, iba a ser honesto, iba a ser leal, no iba a robar. Pero ahora en día parece ser que ya están chequeando. Evangélico, no, este no lo metas porque este tipo debe ser corrupto. ¿Y de qué iglesia? De tal con... no, hombre, si es del tal Arturo, menos, ¿verdad? No, hombre, fuera con todo eso en el nombre de Jesús. Debemos combatir eso en el nombre de Jesús, predicar una contracultura, pues, ante la cultura negativa que el mundo nos lanza, una contracultura para batallar y destruir toda fuerza de maldad en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. El gran problema de cada uno de nosotros es que lo manoseamos el evangelio, entonces presentamos a la gente una imagen totalmente distorsionada de lo que es una realidad bíblica, de lo que es una realidad cristiana, de lo que es una realidad escritural. Nehemías sabía que tenía que impactar a un pueblo que estaba en una condición triste, decaída, decadente. ¿Y cómo iba a hacerlo? Tenía que hacerlo con el poder del Espíritu Santo operando sobre su vida. Él solo no podía. Claro, él podía ir a testificarles, pero mire, lo que va a hacer crecer la fe en el individuo es la palabra de Dios, ni siquiera los milagros, porque la Biblia lo que declara es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es por el oír, ¿el qué? La palabra de Dios. Cuando la fe viene a nuestro corazón a invadir nuestro ser, es porque el Señor nos ha investido con una medida de fe, sí, pero en medio de todo esa fe tiene que ser abonada e ir creciendo poco a poco. ¿Con qué? Con escuchar la palabra de Dios. ¿Qué palabra profética más segura es la que tenemos que escuchar? La palabra, aquí está, la Biblia, la palabra de Dios, pero debemos escucharla también desde el púlpito de nuestra congregación. ¿Para qué? Para que el pastor o el hermano que está predicando ahí pueda ministrarnos a la necesidad de nuestras almas, de nuestro corazón. Porque si nosotros no dejamos que el Señor obre de esa manera,
Lo que sucede muchas veces es lo siguiente, que nosotros escuchamos aquí un mensaje, escuchamos aquí otro mensaje, por aquí el otro mensaje, aquí el otro mensaje, y toda la semana estamos así. El domingo llegamos a oír media hora de mensaje, 45 minutos de mensaje, póngale una hora de mensaje en la congregación donde realmente nosotros somos miembros. Pero durante toda la semana, no le digo que no se puede, pero que usted se haya nutrido de todo lo demás. Lo que le digo es que los demás muchas veces le dan otro tipo de predicación de acuerdo a las necesidades de su congregación. Porque muchas veces ya no es un estudio así, como este que estamos haciendo, sino que normalmente vienen los mensajes desde el púlpito. Y claro, cada quien ora de acuerdo a la necesidad que siente que hay en su iglesia, para que Dios le revele un mensaje para poder compartir con la gente de la iglesia. Claro, si son mensajes evangelísticos, es para todo el mundo, pues la palabra de Dios así es. Pero de todas formas, un mensaje más doctrinal, un mensaje más de resolver un problema, un mensaje más de atacar una situación X, pues tiene que ver con el seno de la congregación donde uno está ministrando o sirviendo al Señor. Pero de todas maneras, está bien que se edifique, que se nutra, pues, porque peor sería que no lo hiciera. Lamentablemente a veces las ideas de otros es las que se nos pegan más, y los otros son los que más nos ministran, y cuando viene a la iglesia para recibir del lugar donde estés miembro y recibe su mensaje, muchas veces el mensaje ya no le satisface a plenitud, porque está acostumbrado a escuchar otro tipo de mensajes, o a lo mejor un mensaje específico durante todos los días de la semana, los días siguientes de la semana. No le digo que no se puede, claro que usted lo está haciendo, y si está haciéndolo y cree que le satisface y le bendice, amén. Pero si usted va a servir en un lugar, decídase también a servir en un lugar de manera firme, con la vocación con la que Cristo lo llamó a servir, con la misma vocación. Hay que mantenernos firmes, dice la Escritura, en la vocación a la que fuimos llamados. Usted se esfuerza por sacar su carrera, no importa lo que tenga que sufrir. Usted, si es posible, se endeuda para conseguir la cuota, para ir a pagarla. ¿Por qué? Porque usted sabe que necesita estudiar una carrera y graduarse. Hay gente que viene desde muy lejos y va a universidades muy distantes de su casa, y ahí van en el último bus, agarrados hasta de la parrilla, quizás del vehículo, con el propósito de irse para su casa en el último bus, en el microbús final. Pero ahí van y se esfuerzan, y ahí van, de su trabajo van para el estudio, y ahí están haciéndolo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque necesitan graduarse, porque quieren superarse, porque quieren progresar, porque en este mundo globalizado donde nos toca vivir, lamentablemente, el que no tiene un título universitario, aunque no sepa gran cosa, pero ese es el que vale. El otro que no tiene nada, aunque sea un perito, aunque sea un idóneo nada más, aunque sea una persona que se esforzó, pues, y que aprendió muchas cosas, pero esa persona ya no vale gran cosa. Ahora en día lo sustituyen por el que está graduado, porque aquel tiene mayores conocimientos, y aunque dije no sabe mucho, lo que pasa es que no tiene toda la experiencia que tiene el otro, pues es lo que quiero mencionar, es lo que quiero decir, no para hablar de manera despectiva del graduado, al contrario, vale la pena. Y a nadie se le impide, por lo menos aquí en la iglesia, a que se prepare, a que se desarrolle, a que estudie, a que se esfuerce, a que siga adelante. Hemos tenido que motivar a otros que ya dicen, no, ya no quiero, ya no puedo, ¿verdad? No, es que ya me machucaron 3 veces la misma materia. No, hombre, mire que la materia que no paso es la materia gris, mire que no sé cuánto, pues lo que sea. Pero hay que motivar a la gente. Mire, estudie otra cosa, pues en última instancia, pues. Estudie arte, aunque sea, pues. Estudie diseño, estudie, y aunque digo arte no quiere decir que eso sea malo, pues, o que sea chueco, no. Si hay gente que son, pero maravillosos para las manos, ¿verdad? Dibujos y diseños y maquetas y algo impresionante, pues. Que uno quiere hacer esos volados y no le sale ni la bruja, pues. Pero estos tipos son exagerados, pues son impresionantes su forma de desarrollarse. Pues hay que hacerlo de alguna manera, de acuerdo a sus talentos, haga algo. Sí, preocúpese, pero la gente va y se esfuerza, pero muchas veces para estar en la iglesia, desarrollar un privilegio, servir al Señor con el mismo tesón, con la misma energía, con el mismo fervor que hace su estudio, no lo puede hacer, ni lo quiere hacer. ¿Y sabe por qué? Porque cree que estar en la iglesia solamente es un hobby, un extra, y no exactamente algo vital para su vida, para su existencia. Aquello sí, porque es un título, pero esto es necesario, mejor que más que cualquier otro título aquí terrenal. ¿Por qué? Porque esto de estar en la obra del Señor le garantiza a usted estar eternamente y para siempre en el reino celestial. Ah, que no es solamente aceptar a Cristo.
acepte a Cristo. Usted ha sido salvo no por obras, sino por fe, pero ha sido salvo del pecado y la maldad para poder hacer buenas obras para la gloria de Dios. Haga algo productivo para el Señor. No se quede de brazos cruzados. Esforcémonos y hagamos las cosas para la gloria del Señor. Actuemos. Ahora que usted ha sido elegido, actúe. Ahora que usted ha sido elegido por Dios, viva para Dios. Vea con la óptica diferente, con la óptica que Dios mira. Ahora que hemos sido elegidos para Dios, entonces dejemos las cosas pasadas atrás y extendámonos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nehemías capítulo número 2. Están en el mes de Nisán. Y en el mes de Nisán, 4 meses después de haber estado orando, él está mencionando que él era el que servía. Ahí lo dice el versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Nunca antes Nehemías había llegado triste al rey. Siempre llegaba alegre, feliz, contento, gozoso. Y el ser copero del rey era una responsabilidad bien grande, porque ser copero del rey implicaba que éste tenía que probar antes la bebida y aún la comida que le servían al rey, y si estaba envenenada, si alguien había querido matar al rey y de alguna manera se había filtrado el veneno, entonces el primero que se iba a morir era el copero, porque era el que iba a probar la comida o la bebida. Entonces él tenía que estar siempre gozoso, tenía que presentarse siempre alegre, tenía que estar delante de su rey muy feliz. Y claro, mire, pues a veces delante del rey de reyes y señor de señores nosotros vamos tristes, pues, pero debemos salir felices por lo menos de la presencia del rey, porque aunque lleguemos tristes, aunque lleguemos decaídos, aunque lleguemos desanimados, aunque lleguemos enfermos, después de estar en la presencia del rey, algún milagro va a suceder en nuestras vidas. Y felicidad habrá, gozo y paz habrá, y saldremos cantando, danzando, gozosos de la presencia del Rey, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora, él nunca había estado triste, pero el rey lo notó. Claro, pues si usted nunca ha estado triste, sino que siempre ha estado alegre, ahora que pone rostro triste, la gente lo va a notar. Y la gente va a decir, ¿por qué andas raro, vos? ¿Por qué andas triste? Andas el rostro así todo jalado, con grandes ojeras, como que te has desvelado, has llorado, ¿qué tenés vos? Los ojos todos colorados, te has tostado. ¿O qué tenés, pues? Alguna cosa le van a preguntar, pues. Mirá, el humo en los buses, echate yemo, echate colirio, echate algo, pues. Entonces, él estaba triste. Y cuando estaba triste, el rey le dice, era una cosa tremenda presentarse triste delante del rey, porque eso podía provocar hasta la muerte. ¿Cómo va a venir triste delante del rey? ¿Por qué no vienes alegre delante de tu rey, pues? Entonces, pero como nunca había sucedido, y el rey se preocupó hasta cierto punto, porque Nehemías era un hombre fiel, era un hombre leal, nunca le había fallado al rey, y entonces era un hombre que se había ganado el respeto del rey. El rey, del gran imperio persa, o medo-persa, unido con Media y Persia, que vencen a Babilonia y los destruyen para después reinar por un tiempo, y que después también son invadidos por Grecia y los destruye Grecia. Pero de todas maneras, comandados ya por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, usted lo debe recordar de acuerdo a la historia. Pero este imperio era grande y fuerte, era numeroso el ejército medo-persa, le llamaban los hombres de plata. Era gigantesco. Si no era que eran demasiado fuertes o aguerridos tanto como los de Alejandro Magno, pero sí era gente numerosa. Y como eran demasiados, entonces claro, pues era gente que devastaba a otros ejércitos, aunque los otros a lo mejor fueran más aguerridos. ¿Pero por qué? Porque eran demasiados, eran muchísima gente. Ahora, él llega triste. Y entonces cuando lo mira triste el rey le pregunta, mire el capítulo 2 de Nehemías, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Eso fue la pregunta del rey. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Si estuvieras enfermo yo lo notaría, andarías mocoso, andarías ahí pues alguna cosa diferente, te dolería a alguien, yo estaría sabedor de que estás enfermo, que tenés incapacidad, que fuiste al seguro social, pues y que te incapacitaron por 5 días, y que era un virus, y que tenés algún problema, ¿verdad? Estomacal, lo que sea. Pero no estás enfermo. Algo está pasando dentro de ti. Pero no es algo dentro de ti en un órgano interno tuyo, o en un miembro externo que te golpeaste y te duele.
sino que es algo espiritual. El rey mismo descubre que hay algo raro en la vida de Nehemías. Y entonces le dice, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. No es esto sino que un problema de tu alma, de tu corazón. Mira el inconverso, teniendo ese tipo de discernimiento. Nehemías lo sabía, claro, yo no digo que Nehemías no lo sabe. No, si él era el motivador, el fortalecedor, el que su nombre significa eso, pues Jehová nos fortalece, Jehová nos va a sacar adelante, nos va a ayudar con la motivación que este hombre nos va a dar. Eso, pues claro, él lo sabía. Lo que estoy queriendo decir yo es que el rey tuvo ese discernimiento tremendo. Esto no es una cuestión de enfermedad, esto es de tu corazón. Y Nehemías dice, entonces temí en gran manera. Me puse preocupado, porque el rey mismo había descubierto que esto era algo interno. Y yo no podía estar teniendo secretos para el rey. Por algo pues debía ser un hombre que mantuviera siempre esa templanza y para mantenerme incólume ante cualquier situación. No me tendría que quebrantar ante nada, sino mostrar siempre un rostro alegre, una sonrisa, pues bueno, aunque sea diplomática, pues rey, mi rey, qué bueno, ¿verdad? Porque así es la gente, ¿no? La gente se saluda hasta de besito en las iglesias, pero lo mira en la calle y ni lo saluda ni se acuerda de usted. Ah, bueno, a veces se le olvida a uno, porque, pero digo, esta cara, este rostro lo conozco. A veces me pasa, pues, a veces me pasa. Estaba contando a nuestro hermano también que encontré una hermana por allá y me dice la hermana, hermano Arturo, Dios lo bendiga, se acuerda de mí. Y casi nunca me gusta decir no, porque trato de recordar, pues, dónde, sí, yo le he visto, pero dónde, y no me acordé. Entonces le tuve que decir a la hermana con toda sinceridad, pero lamentablemente, no, hermana, realmente no me acuerdo. Soy fulana de tal, me dijo, Dios la bendiga, hermana, mucho gusto, Dios la siga fortaleciendo. Ya no hallaba ni qué decirle a la hermana. Pero a veces lo saludan, y por eso es que hay que tener un testimonio, por lo menos, hombre, regular, ¿verdad? Porque uno lo miran en la calle y lo van viendo haciendo algún desmán por ahí, ¿verdad? Y entonces, y la gente lo conoce, hermanito, Dios le bendiga, ¿verdad? Y entonces uno dice, Dios mío, y gracias a Dios que ando en buena lid, un poco descuarramichado tal vez, pero en buena lid, pues, ¿verdad? Un poco desvencijado, despeinado tal vez, pero pues lo único que le pueden cantar ahí es despeinado, jajajaja, pero por el otro lado no le van a decir, tu corazón está mal, pues, ¿verdad? Mira cómo andás todo arruinado, mira, y detrás de quién andás por aquí, y qué estás esquineando aquí o esperando. Entonces, no, si aquí estoy esperando aquí, ¿verdad? Que salga mi esposa, ¿verdad? Que ahí está, la tengo ahí en el salón de belleza. Entonces, cualquier cosa, pero puede uno estar a veces actuando mal y la gente lo conoce, la gente lo mira. Usted es una persona pública, pues. La gente lo tiene en vitrina, usted. No está cerrada la cortina, está en vitrina. Y todo el mundo lo está viendo ahí. Sus accionares, su comportamiento, mi conducta, pues claro que la gente lo mira. Entonces, y la gente dice, no es una cuestión que se les zafaron las tejas de momento al hermanito. Esto es una cuestión del corazón. ¿No es cierto? El rey así le dijo a Nehemías. Nehemías no andaba en pecado. Nehemías estaba triste porque él quería ir a su pueblo, ayudar a su patria. Pero en medio de todo, el rey discierne que hay algo mal en el corazón de Nehemías, que hay algo que le produce tristeza y pesar. Entonces así nos pasa a nosotros, pues. Así nos sucede a nosotros, que nos mira la gente y nos mira muy alegres, y nos mira muy contentos y dice, bueno, sí, verdad, está bien. Pero de repente nos mira triste y dice, algo le pasa al hermano, algo tiene la hermanita, porque no son así normalmente ellos. De repente todo decaído, ya no quieren ni orar, ya no quieren ni congregarse. Antes era todo servicio y qué bárbaro, sí, hermano, cómo no, hermano, yo voy, hermano. Ni habían dicho cuál era la actividad, yo ya, anóteme a mí ahí, ni sabía de qué se trataba. Yo soy el primero que quiero estar ahí, yo soy la primera. Y ahora en día, olvide, se brilla por su ausencia, no le importa, mejor se queda en casa. No, ya no, se queda por ahí atrás, ya no entra al culto, mejor anda viendo qué hace allí afuera, ¿verdad? Aplanando calles, no, compartiendo con los de allá afuera, en lugar de que los otros los deje tranquilos para que sirvan y desarrollen su servicio, me los anda estorbando. Es un problema. ¿Pero por qué? Porque hay algo interno, es algo del corazón. A veces por esa razón es que uno no puede exactamente
decir, bueno, es que la iglesia es la que no sirve aquí, hombre. Es que esto es lo que no funciona, el hermano, el pastor es el chueco. Es la doctrina que nos enseñan aquí la que no funciona. Pero si la doctrina es bíblica, pues, no es herejía, no es una cosa fuera de la realidad escritural, no es una cosa fuera de los principios hermenéuticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues hay algo en el corazón, hay algo que no está funcionando. Y eso preocupa, duele, dan ganas de llorar, pues. Y aquí no es hacer un show delante de la gente que está contemplando o escuchando este mensaje, sino que es una cuestión que duele, porque hemos visto a la gente brillar y ahora la vemos en oscuridad. Hemos visto a la gente en victoria y ahora los vemos derrotados. Y lamentablemente, dice alguien por ahí, fíjese la mala fama que nos hacen a los cristianos evangélicos, pues, que el único ejército que termina de matar a sus soldados cuando están heridos es el ejército cristiano. Sí, eso es la mala fama, pues. Eso es la mala fama. En lugar de decir, como decía aquel hermanito, que huelen los guerreros cuando vienen de batalla. Y no decía así, sino que de batalla, porque se le salía su gallito. Y entonces, y cuando estaba orando decía eso el hermano, y entonces me daba un poco de risa, pero realmente tiene razón el hombre. Tienen que gritar, hermanos, que huelen a victoria. Y emocionado el hombre. Y es que es cierto. Usted y yo vamos a la batalla. ¿Y a qué vamos a oler cuando vengamos de regreso? Pues a sudor, vamos a rugir como león, vamos a venir arruinados, todos pescociados, y vamos a decir, ¿qué pasó? Oh, volvieron a pescociar. Pues. No, hombre, y que no había... Mire, esto es como la selección, hombre, va. Aquí la gente hasta ahora por la selección. ¿Y qué está orando? Nada. Hay cosas por las que no hay que orar, creo yo. Que me dijo un hermano por ahí, mire hermano, hoy sí ganaron, me dice, 2-1, mire. Y entonces dije yo, vaya, hombre, dije yo, pues sí, tal vez la van a hacer, ¿verdad? Pero de ahí los otros 2 partidos, nada, man, nada, man. Aquí no sé. Hay que hacer otro tipo de cuestiones realmente. Pero en la obra de Dios así sucede muchas veces. Así sucede muchas veces. Ay, ¿qué? No, hombre, y la misma historia va a ser. No, hombre, que ahora dicen que tienen más fuerza, que ahora están en guerra. No, hombre, ya vas a ver que lo mismo es, hombre. Y la gente ya no cree. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes son negativos. Y todo lo que ha habido anteriormente es simplemente derrota, pues. Pero el hermano gritaba, ¿a qué huelen los guerreros cuando vienen de batalla? Huelen a victoria, huelen a victoria, huelen a victoria. Y si el marketing vende, ¿por qué estas consignas cristianas no van a poder hacer impacto profundo en nuestro corazón? ¿Por qué los textos de la Biblia no van a impactar de tal forma nuestra vida para ser transformados? Pues? ¿Por qué nos transforma una canción? ¿Por qué nos transforma y se nos pega? Te quiero, no te quiero. Esa bayuncada que le estaba contando, pues. ¿Por qué se nos pega eso, pues? Porque a cada rato lo oímos. Pues hay que seguir diciendo. Eso es lo que dice la Biblia, pues. Lo que tenían que ser los padres para bendecir a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, recuerde. Tendrían que repetir las palabras de la ley cuando se acostaban, cuando se levantaban, cuando estaban en casa, caminando, en la calle, en todo lugar. Y tener la palabra aquí en los frontales, ¿ve? No es que iba a tener escrito aquí en la frente, aquí, un texto bíblico, pues. No quiere decir eso. Habían unas cajitas en donde habían por lo menos 4 textos principales donde estaban aquellas frases u oraciones que eran de impacto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, por ejemplo, era una de ellas. Deuteronomio 6:4. La famosa oración del Shema para los judíos, el Shemonés Ra para los judíos, que hablaban todas estas cuestiones refiriéndose a la bendición que tenía que haber, a la manera como operar, cómo actuar, a la conducta que ellos deberían tener. Y entonces tenían que llevarla ahí. ¿Para qué? Para que sus hijos lo pudieran saber, lo pudieran ver, darse cuenta que eso era importantísimo y repetírselas de manera creativa y repetírselas de manera, bueno, valga la redundancia, repetitivamente. ¿Por qué? Porque repetir las cosas continuamente hace que se fijen en la memoria. Si no era gravoso,
para los discípulos del Señor decir las cosas. Al contrario, era beneficioso que las dijeran para los demás que estaban escuchándolas. No es gravoso para usted oír un mensaje 10 veces, el mismo a lo mejor, pero esto ayudará para que se nos fijen las cosas en la memoria. Y si hay conceptos que nunca hemos oído, pues entonces con mucha más razón, volverlo a oír, rumiar el concepto. Y es que es así, rúmielo para hacer la digestión. Y el montón de estómagos que tiene la vaca, pues, y que lo rumia y lo saca y lo mete y lo saca y lo mete y lo saca, panza, bonete, cuajar, bueno, y todo lo que quiera, pues, y se lo mete y lo saca hasta que lo puede digerir. Entonces hay que digerir el versículo, hay que procesar el versículo, hay que computarlo, aquí ve, en nuestro cerebro. Si el cerebro humano es más grande y más amplio que cualquier computadora de esta tierra, pues, y no los humanos son los que la hacen esas voladas, pues, el cerebro humano es más amplio. Lo que pasa es que es un músculo, dijo Peter Daniels, un australiano, y me llamó la atención cuando yo oí eso. Es un músculo el cerebro, dijo. Es como cualquier músculo del cuerpo, que usted lo ejercita y se le hace más grande. Usted si no lo ejercita se le hace atolito, pero si lo ejercita se le hace fuerte. 1, 2. Entonces, lo mismo es el cerebro, dijo él. El cerebro, dijo, no es para, está en la cabeza, dijo, pero no es para colgarle un sombrero, dijo, una cachucha, para andar de gorra, dijo, sino que el cerebro es un músculo, que hay que ejercitarlo todos los días, hacer ejercicios mnemotécnicos, le llaman, ¿verdad? Y encerrarse ahí en un cuarto y ver todo lo que hay, ¿verdad? Hay un vaso, hay una azucarera, una botella de agua, una silla, 2 sillas, tengo aquí, esto es rojo, que es azul, y de repente le apagan la luz y dice, yeah, y queda una oscura. Ahora repetime todo lo que hay, todo lo que viste, y dice, hay una botella, una azucarera, una sillita, un volado, y así. ¿Para qué? Para que le vaya despertando. Ejercicio, pues, ejercicio con el cerebro no es pegarse en la cabeza, pues, ¿verdad? Darse un martillazo ahí, ¿verdad? Ejercicios son diferentes, pues. Leer la palabra seguramente, aprendérselo, ir aprendiéndose los versículos, así, letra por letra, pues, cosas que sean impresionantes, impactantes para nuestra vida. Hay gente que es impactante la forma como se recitan los salmos de memoria, ¿verdad? Pero se lo recitan terriblemente. Lo interesante de esto es que algunos lo recitan y lo viven. Otros lo recitan, pero no viven nada de lo que recitan. Y eso es tremendo. Y eso es triste, porque eso es del corazón. Se saben toda la Biblia, pero no viven nada de acuerdo a la palabra. Viven una vida arrastrada, arruinada. Pero conocen como usted no tiene una idea. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude a este que les habla primeramente. Temí en gran manera, dice Nehemías. Me puse nervioso, pues. Creí que a lo mejor ya la había regado delante del rey, porque el rey descubrió que había algo interno. Que no era una cuestión que yo estaba enfermo, no, sino que había algo interno. Entonces dice el versículo 3, Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. Ahora, Nehemías sabe cómo contestar. Y le voy a decir por qué. Porque Nehemías tenía, pero convicciones plenas de lo que tenía que hacer. Estaba convencido de lo que tenía que llevar a cabo. Estaba seguro de lo que tenía que decirle al rey. Entonces Nehemías, aunque se pone preocupado, se pone nervioso, dice que temió, tuvo miedo, pues, pero en medio de todo, él sabía perfectamente bien cómo decir una respuesta al rey. Y es más adelante dice, oré al Dios de los cielos también. Ya lo va a ver usted. Mire lo que dice, y versículo 3, Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ah, no, rey. Usted me descubre que es de mi corazón, pero ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no me va a doler mi corazón si la ciudad que ha sido sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? ¿Cómo va a creer que no? Claro, sabía cómo contestar. Cuando vamos a la presencia de Dios y Dios nos hace una pregunta, porque orar no es solamente ir a monologar, ir a hablar yo. Orar es que Dios me hable y dejarlo hablar. Callarme para que Él me hable y callarme para entender lo que Él me dice. Entonces, cuando Él me hace una pregunta, ¿qué le respondo? ¿Qué le contesto? ¿Cómo le digo? ¿O qué es lo que me sale? ¿Me invento algo?
Ah, no, Señor, si vos sabés. No, pues ¿y por qué sabe? Nos está preguntando, porque Él lo que quiere es que nosotros se lo digamos. Adán, ¿dónde estás tú? Si Dios sabía dónde estaba, pues si no era geográfico el asunto, pues, sino que le estaba diciendo, Adán, ¿a dónde has caído? Adán, ¿sabes de dónde caíste? Adán, ¿estás seguro de lo que hiciste? ¿Que estaba bien? ¿O crees que estuvo mal? ¿Por qué te has escondido, pues? Adán, ¿dónde estás tú? Y si de Adán y Eva uno era el alcalde, pues va, al alcalde tenía que demandarse responsabilidades. Al que estaba de líder es el que tenía que ser confrontado. ¿Para qué? Para que respondiera a algo, pues. Ahora, si usted es el sacerdote de su hogar, a usted le va a pedir Dios responsabilidades, le va a demandar algo. Si usted es la reina del hogar y usted es la que administra el hogar, a usted le van a decir que haga las cosas. Y si usted es el que le han encomendado una labor, van a venir a pedirle cuentas. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué le vas a decir al Señor del talento que Cristo te dio? Hay que desenterrarlo, hay que multiplicarlo, porque Dios nos lo dio, Cristo nos lo dio, y cuando Él venga nos va a pedir cuentas de nuestros talentos. Entonces, ¿cómo no voy a estar triste? Dice Nehemías. Claro que estoy triste. Cuando usted esté convencido de algo, usted va a saber qué responder. Cuando usted está seguro de las cosas y que Dios se las ha hecho sentir, usted va a saber cómo responder con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora mire, versículo 4. Versículo 4, Nehemías 2:4. Me dijo el rey. El rey fue impactado. La seguridad que mostremos delante de los que nos pregunten algo impactará la vida de ellos. Yo recuerdo hace muchos años, muchísimos años atrás, estudiaba en la Universidad de El Salvador, Universidad Nacional, como se le da a conocer, y una persona, mientras me vio evangelizando, me dijo, mira, me dijo, te vi compartiendo unos volados por ahí, me dijo. Ah, sí, le dije yo, yo soy cristiano, evangélico, pues, he aceptado a Cristo como mi salvador personal. Y yo pues no es que tenía gran experiencia ni nada, pero compartía en esa época estaba compartiendo con las 4 leyes espirituales, un tratadito así. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? El problema es que el hombre es pecador y está separado de Dios, pero Dios ha puesto un puente entre la humanidad y Él, pues que este es Jesucristo, bueno, etcétera. 4 leyes espirituales. Entonces me dice, mira, me dijo, yo puedo aceptar esas cosas, pero si me respondes una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Le dije, ¿puede hacer Dios una piedra tan grande que Él no pueda mover? Me dijo. Y me sacó de balance, me sacó de base. Entonces es en esos momentos que uno no puede ir a decir, o a lo mejor sí tenga que decir a su debido momento, porque no es pecado decir no sé, decir, mira, voy a orar, voy a consultar, te voy a responder después. Pero en ese momento, cuando el rey le dijo, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice la escritura en Nehemías 2:4, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. En ese momento ya no oró 4 meses, desde Quisleu hasta Nisán. Toda la experiencia previa que él había tenido le había servido como una fortaleza tremenda a su vida. Y ahora tenía tanta comunión con Dios que inmediatamente que le hacen una pregunta en su mente, él eleva una oración a Dios para decirle la respuesta adecuada al rey y no equivocarse. En ese momento le dije yo al tipo, mira, repetime la pregunta por favor, pero mientras yo le decía eso, oré al Dios de los cielos, modestia aparte, y le dije, Señor, dame sabiduría. ¿Qué le contesto a este tipo? Él no me oyó, Dios me oyó. El tipo no se dio cuenta, yo oré a Dios. Y entonces el tipo me dice, sí, hombre, ¿puede hacer Dios una piedra tan grande que Él no pueda mover? Ahora, si yo le digo sí puede, entonces me va a decir, ¿y por qué no la puede mover? Entonces no es omnipotente Dios. Y si yo le digo, no, no lo puede hacer, me dirá lo mismo. Entonces no es Dios creador, pues no es omnipotente, no puede crear. Entonces, de cualquiera de las formas que yo le contestara, estaba frito, pues. Entonces en ese momento oré al Dios de los cielos y la única respuesta que se me ocurrió ante este tipo de pregunta fue la siguiente, mira, la verdad es que Dios ya lo creó todo y no tiene necesidad de andar creando piedras grandes o pequeñas para convencerte a vos de que Él existe y de que Él quiere bendecir a la humanidad. Lo que tenés que hacer vos es
ya que está sirviendo como una piedra de tropiezo, es mejor apartarte y dejar que Dios opere en tu vida para que las cosas cambien y entonces vos puedas, en lugar de andar haciendo este tipo de preguntas, compartir también, así como yo lo hago, la palabra de Dios con las otras personas que necesitan el favor de Dios. Y cuando yo le dije de esta manera, el tipo me dice, está bueno, cipote, va, te saliste olímpicamente, va, está bueno, dicho, está bueno, va. Pero en medio de todo son preguntas capciosas, son preguntas bayuncas, son tonterías, pues que el diablo se inventa para hacernos caer en algún tipo de error. Yo no digo que yo soy el bueno, yo no digo que yo soy el tipo, no. Si me han agarrado en curva, olvídese. Hace tiempos que yo tenía como, qué sé yo, 3 meses de andar en el Señor, nos llevaron a evangelizar allá por Ciudad Crediza. Y allá recuerdo que estábamos evangelizando a un personaje y andaba un muchacho conmigo que tenía como un mes de haberse convertido. Y entonces andábamos todos en pañales. Pero nos encontramos con un personaje y empezamos a hablarle de la escritura y medio mencionábamos algunos versículos y el tipo solo nos oía. Y al final de que le hicimos la pregunta si quería aceptar a Cristo como su Salvador personal, nos dice, miren, yo quiero decirles que en ese versículo que me mencionaron, dice, se equivocaron, porque no dice exactamente así, dice así. Quiero decirles que en este otro versículo que me mencionaron, no es así exactamente, dice así. Como uno puede parafrasear los versículos a veces. Claro, por eso mejor leerlos en algún momento dado, pues. Pero la cosa es que el hombre nos estaba haciendo parche. Y además dice, pero yo creí que quizá era cristiano. ¿Y usted es cristiano? No, yo soy un filósofo, un pensador. Y que no sé cuánto. Y el otro que andaba conmigo se pone bien loco y le dice, ¿qué deje de cuentos? Le dijo, a mí no me ande con golillas, le dijo, a mí no me ande con bravura. Y ya se quería pescocear con el hombre y yo ahí a la par, que no me faltaban ganas tampoco de darle su coscorrón al maestro. En eso apareció otro hermanito y que ya tenía mucha experiencia, entonces dice, ¿qué pasó aquí? Hay una discordia. Dice, no, que este tipo, dice el otro muchacho, este tipo que está bravo aquí porque le estamos compartiendo. Dice, no, cálmate, le dijo, mira, bueno señor, mire tal cosa. Y el otro empezó a hablarle. Por último el tipo salió orando, pues, y aceptando a Cristo como su Salvador personal, después que lo queríamos pescocear ya. Pero todo es porque uno tiene poca experiencia, pues, o poco conocimiento. No es que nos la querramos llevar de tipo aquí en una cosa y no decir errores que uno cometió. ¿Cómo no? Si uno ha cometido muchos errores. Pero Dios es bueno y Dios lo que quiere es ayudarnos y enseñarnos. Y darnos cuenta de estas cosas como las que hizo Nehemías son importantes. Porque Nehemías, cuando el rey le pregunta qué cosa pide, inmediatamente ora al Dios de los cielos para recibir una respuesta de parte de Dios. Vamos a quedarnos acá y esperamos continuar en el próximo programa este estudio de Nehemías, que creo que puede estar interesante y espero que pueda bendecir su vida. Y en este momento, si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, o a lo mejor está desmotivado, y cual Nehemías venimos con esta palabra de este libro mismo de Nehemías, a motivar su corazón, a fortalecerle, a decirle, esfuércese, haga una obra especial para Dios, hágalo una vez más. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez en su vida. Y no se desanime, no se desespere. El hecho de que todavía no haya recibido la respuesta que usted anhela y por eso se desanimó, no quiere decir que Dios no exista. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Deje que Dios le toque, deje que Dios lo bendiga. Reconcíliese con el Señor o acéptele como su Salvador personal, confesándole sus pecados. Y de esa manera viviendo desde ahora en adelante para la honra y gloria del Señor. ¿Quiere hacerlo? Entonces le invito a que ore conmigo de esta manera. Diga, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad. Y que desde este día, Señor, que yo comience a ser tu hijo o tu hija, tú me des fuerzas suficientes para serte fiel hasta que tú vengas a levantar tu iglesia o me llames a tu presencia. Señor, gracias porque ahora eres mi rey, eres mi dueño, eres mi amo, eres el Señor de mi vida, el Salvador de mi corazón. Por tanto, Señor, te doy las gracias y digo amén y amén. Si usted ha orado de esa manera, estimado televidente, usted se convirtió en un hijo de Dios o en una hija de Dios. Y por lo tanto, pues mi deber es decirle, lea la palabra de Dios, si tiene una Biblia. Si no, pues de alguna manera háganoslo saber para podérsela conseguir y compartirla con usted. Platique con Dios. Platicar es orar delante del Señor, como lo acabamos de hacer en este momento, y congréguese. Si no tiene dónde congregarse, pues yo le invito para que venga acá para estar entre nosotros
Qué bueno fuera que tuviéramos acá el privilegio de verle en esta esquina de la bendición, 20 Avenida Norte y calle La Campiña. Es una esquina formada por la 20 Avenida Norte y calle La Campiña, donde creemos que es una esquina donde Dios puede bendecir su vida, como ha bendecido a muchas personas más para la honra y gloria de su nombre. Este es el Centro Misionero El Sembrador, para que podamos compartir con usted más del Señor y juntos decir a voz en cuello que solo en Jesús hay victoria espiritual. Hasta el próximo programa, si Dios nos lo concede. Que Dios le siga bendiciendo. Amén y amén.